Muchas gracias, Juan Antonio, por la introducción. Y con esta presentación vamos a intentar hablar en detalle de las tres cosas fundamentales que va a tener el pilar 3 de Horizonte Europa. Como en otras sesiones podéis mandaros nuestras preguntas para que luego las contestemos. Fundamentalmente queremos enfocar este pilar desde tres perspectivas. Una primera perspectiva mirando el contexto, cómo ha llegado este pilar hasta aquí, qué elementos críticos tiene de cara a su definición. Segundo, un poco mirando la perspectiva histórica. Llevamos haciendo un piloto del Consejo Europeo de Innovación desde 2018 y bueno, hemos aprendido algo. Y finalmente, un poco planteando qué opciones vais a tener como participantes en el pilar 3 durante todo el programa 2021-2027, pero especialmente estos dos primeros años que más o menos ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Pensando en el tema contextual, pues vamos a pensar tres cosas. ¿Cuáles son las tres grandes razones de existir de este pilar? El primer elemento es escalar empresas europeas con tecnología propia. Cuando hablamos de escalar, ya no solo estamos hablando de llegar algo a mercado, sino también estamos hablando de generar negocio, de generar empleo, de crecer. Con lo cual, este pilar va a necesitar unos instrumentos que no teníamos antes en H2020. Por otro lado, este pilar está buscando conectar mejor ecosistemas nacionales, ecosistemas regionales, con todas las cosas que se hacen en Europa. Todos sabemos que Europa somos ricos en ecosistemas, cada uno tenemos nuestras fortalezas, hay ecosistemas propios, hay ecosistemas regionales, hay ecosistemas que son verticales, hay otros que realmente incluso tienen mucho capital privado. La idea de la Comisión con este pilar es facilitar que se conecten entre ellos, facilitar esa conexión, facilitar esa colaboración y también estar conectados con lo que ya viene de Bruselas, como puede ser el Consejo Europeo de Innovación. Y finalmente, este pilar sigue buscando afianzar esas comunidades de conocimiento que ya vienen existiendo en el pasado de Horizonte 2020 a través de las KICs. Quieren que haya más, que sean mejores y, sobre todo, que sigan trabajando en verticales que son críticos para la Unión Europea en el futuro. Pensando un poco en un piloto, bueno, pues ¿por qué hemos hecho un piloto? Pues como hemos dicho esta mañana en la presentación, realmente H2020 es una evolución, pero quizá este pilar es bastante revolucionario en ese sentido y por eso hemos tenido que hacer un piloto de 2018 a 2020. La gracia de este piloto ha sido, pues, por un lado, intentar juntar bajo un mismo esquema, bajo un mismo paraguas, esos instrumentos tecnológicos generalmente pensados desde el punto de vista abierto que ya la Comisión tenía en H2020. Y aprovechando que los ponía juntos, la Comisión ha querido pues, dar fundamentalmente dos elementos extras. Una vuelta de tuerca a qué tipos de innovaciones queremos apoyar, y habla de Market Creating Innovation, es decir, aquellas innovaciones que son capaces de crear mercado. ¿Por qué? ¿Por qué estas innovaciones y no otras? Realmente, si analizamos un poco la bibliografía que hay sobre estos temas, esas innovaciones cuando crean mercado son aquellas que más empleo generan y son aquellas que más crecimiento económico generan. Esa es un poco la razón de ser de este programa y por eso, de alguna manera, este piloto y este programa o este pilar irá enfocado en ese tipo de innovaciones. Finalmente, también la Comisión ha querido dar otro tipo de vuelta sobre qué tecnologías queremos apoyar. Y en este caso está hablando de lo que se llaman tecnologías Deep Tech. ¿Qué significa una tecnología Deep Tech? Pues fundamentalmente son aquellas cuya propuesta de valor es eminentemente innovadora o en muchos casos está basado en conocimientos o descubrimientos científicos. Los que conocéis y los que trabajáis en estas áreas sabéis que son tecnologías, que son modelos de negocio que requieren mucha inversión y requieren mucho tiempo para llegar al mercado. Por eso la Comisión está dando esta vuelta de tuerca fundamentalmente para ese tipo de innovaciones. Bien, cuando ya estamos juntando tecnología y negocio, pues no nos vale solo con la escala TRL que todos conocéis en H2020, con sus correspondientes niveles. Quiere introducir de alguna manera una escala que mida cómo de maduro es un negocio. Y aquí estamos hablando del Business Readiness Level. Igual tiene 9 escalas, lo podéis ver, pero sobre todo creo que os quedéis con la idea de que hay tres tipos o tres grandes bloques. Un primer bloque donde se está conceptualizando ese negocio del 0 al 3, donde alguien tiene que poner cómo se va a hacer una venta, cómo se va a hacer un negocio, qué tipo de elementos por diseño puede tener. Segundo, la parte del 4 al 6, donde ese modelo de negocio se lleva a mercado, se testa con clientes, con esos primeros clientes, con esos early adopters, que realmente ves si tu negocio tiene sentido o no tiene sentido. Y luego una tercera parte del 7 en adelante, donde ya la empresa tiene tracción, tiene clientes, es recurrente, puede empezar a escalar, puede empezar a hacer cierta estabilidad. Con estas dos escalas es donde vamos a encuadrar cómo ha generado este piloto y qué cosas hemos aprendido de él.
Si pensamos cómo inició el piloto en términos de programas en 2018, con las cosas que se incorporaron al piloto, por un lado la parte que venía de FETopen y por la parte otra los instrumentos PYME, pero también la vemos en términos de BRL, vemos que la Comisión ha encontrado 3 sitios donde se necesitan nuevos programas o nuevos apoyos para que esa transición sea lógica. Un soporte especialmente en TRLs intermedios, por decirlo así, desde que ya lo tenemos probado a nivel laboratorio hasta que somos capaces de probarlo a nivel demostrador, y también en términos de negocio en 2 elementos. Un primer punto, donde somos capaces de pasar de una tecnología a un negocio, BRLs bajos, del 1 al 3, que veis ahí que está vacío, y sobre todo un segundo punto, quizás mucho más crítico para muchas de las pymes, es ya tengo una tecnología, ya tengo un producto, estoy empezando a llegar al mercado, pero todavía no tengo tracción. En esa situación, en muchos de los casos, no tengo capacidad para atraer financiación extra o deuda en muchos casos y necesito cierto soporte todavía. Entonces, este piloto que inició en 2018 ha ido rellenando poco a poco estos bloques. Y estos bloques, mirando la foto que tenemos en el piloto a día de hoy, 2020, pues podríamos verlo así. Miramos TRLs, miramos BRLs, lo vemos todos juntos y vemos 2 cosas nuevas que han aparecido. Por un lado, hay un programa extra, un nuevo programa que es EIC Transition to Innovation, que trata de rellenar esos 2 huecos. Por un lado, TRLs del 3 al 4, pasando de la tecnología a nivel laboratorio a una tecnología ya verticalizada para pensar en un negocio, y sobre todo eso, ser capaz de empezar a conceptualizar un negocio a partir de esas tecnologías. Y luego tenemos otro programa que no ha cambiado, sino que se ha extendido, que es lo que llamamos ahí el acelerador del EIC, antes Instrumento PYME fase 2. Con un modelo de financiación mixta, es decir, subvención más capital, lo que permite este nuevo instrumento es a las empresas ayudarles a llegar a TRLs nuevos, es decir, temas comerciales, y sobre todo, desde el punto de vista de negocio, empezar a generar tracción en el negocio, ¿vale? Es decir, ser capaces de atraer nuevo capital. Claro, este instrumento es absolutamente nuevo, es la primera vez que la Comisión lo quiere utilizar y requiere una serie de procesos que no son obvios. Hay que montarlo, hay que montar el fondo, hay que generar los procesos, hay que atraer la inversión, hay que vehicular ese tipo de inversión y la Comisión lo está haciendo a través de un fondo de capital. Un fondo de capital que a día de hoy es 100% de capital público, es verdad, pero está gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, que sabéis que es la rama financiera de la Comisión. En muchos casos, el tipo de inversión que está haciendo es una inversión directa en la empresa y un capital semilla. Semilla decimos porque en general la empresa todavía está en zonas pre-revenue, es decir, todavía no está vendiendo en mercado y sobre todo la gran ventaja es que lo está ofreciendo a la vez que la subvención. Es decir, la empresa puede estar acabando su tecnología y a la vez ya tiene esa gasolina, si queréis verlo así, para ese futuro crecimiento. Con esta lógica, el tipo de capital que está ofreciendo este fondo es un capital paciente, es decir, no quiere una rentabilidad muy a corto plazo, sino que quiere permitir a la empresa generar tracción para luego poder atraer capital privado. Es decir, tiene un objetivo al fin de quitarle riesgo a la empresa de cara a su llegada a mercado. Bien, eso es un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Digo aprendido porque todavía estamos en ese proceso. Como sabéis, el último corte del acelerador se cerró en octubre, las entrevistas están ocurriendo a día de hoy en Bruselas, pero ya queremos daros unas pistas cómo va a evolucionar esto al futuro en el pilar 3, todo el mapa de elementos que tenéis. Esta transparencia nos puede sorprender, la habéis visto hoy, la veréis luego, la veréis mañana, con lo cual identificar el pilar 3, donde solo hay 3 pilares, parece un juego de niños. No quiero que penséis solo dónde está, sino cómo se parece al pilar 1. El pilar 1 tiene también un Consejo Europeo de Investigación, aquí tenemos un Consejo Europeo de Innovación, es decir, ambos parecidos con un foco claro en investigación o en innovadores, y con unos consejos de gestión bastante parecidos. Luego tenemos Marie Curie por un lado y ecosistemas que van buscando esa movilidad, por un lado investigadores, por otro lado hablamos de capital o incluso de empresas, y luego tenemos un soporte a cosas físicas, unas estructuras de investigación en el pilar 1 y en el pilar 3 pues a las comunidades esas que efectivamente están localizadas por toda Europa. Entonces, si vemos un poco esa estructura, ¿qué queremos sacar de aquí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es conseguir muchos de esos que veis en la foto, es decir, muchos de esos unicornios europeos, obviamente si son españoles, mucho mejor, pero europeos, para ser capaces de generar ese crecimiento en Europa. Si queremos sacar un titular por cada una de las 3 partes, pues más o menos podrían ser esos que veis en pantalla. El Consejo Europeo de Innovación va buscando un branding de excelencia, en este caso de innovación, y sobre todo pensando en atraer más capital privado.
La parte de ecosistemas está buscando esa conectividad entre agentes nacionales, agentes regionales y también una cooperación, porque conectar sin cooperar no tiene mucho sentido. Está buscando una cooperación y en este caso es donde se encuadra pues, el partenariado de pymes innovadoras, que es la continuación de Eurostar. Y finalmente, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología seguirá generando estos KICs verticales. Esos KICs, que son comunidades donde se aglutina la educación, la innovación, la empresa, la emprendeduría, en áreas elegidas por la Comisión porque son absolutamente críticas para el futuro de la Unión. Entonces, bajo ese tipo de programa, vamos un poco ya al cómo está planteando, qué programas tenéis a vuestra disposición para participar en los futuros convocatorias que saldrán, pues como ha dicho antes David, durante la sala previa, más o menos a mitad del año que viene. Tenéis un primer programa que es el programa Pathfinder, cuyo objetivo fundamental, y yo creo que es importante que lo tengáis claro, que es generar tecnología. Tendréis una oportunidad de trabajar en topics abiertos, tendréis una oportunidad de trabajar en topics dirigidos. En general, se espera de estos proyectos generar TRLs 3, 4 en salida, es decir, proyectos que busquen tecnologías y sean capaces de ver que realmente funciona. Aquí seguimos trabajando con consorcios normales, de los que conocéis de H2020, consorcios internacionales, con al menos 3 entidades. Como sabéis, esto no va a cambiar en términos de tipo de consorcio que va a participar. Pero sí que va a añadir un elemento extra. Se va a gestionar con program managers, es decir, va a haber personal de la comisión que va a aglutinar bajo su mandato, por decirlo así, un portafolio de proyectos. Un portafolio de proyectos que van a trabajar en áreas parecidas y que todos de alguna manera van a contribuir a esa generación de tecnología. Uno de los instrumentos que va a tener esos program managers para movilizar esa colaboración entre empresas o entre centros o entre proyectos es la posibilidad de darles hasta 3 subvenciones extra de 50.000 euros para hacer cosas vinculadas a esos clústeres o a esa clusterización de proyectos, a ese portafolio, y analizar cosas que ellos inicialmente no tenían previstas en sus correspondientes proyectos. El segundo programa, la segunda opción que tenemos es la Transition to Innovation, como os decía, algo novedoso y pensando fundamentalmente en que esas tecnologías que se han generado a nivel europeo, que son absolutamente radicales, pues no se queden ahí, no se queden guardadas en un cajón, sino que empecemos a pensar dónde se pueden verticalizar, cómo se pueden verticalizar y cómo se pueden llevar realmente a mercado. En este caso, los consorcios para estos proyectos van a ser un poquito especiales. Van a seguir más o menos la lógica que antes decía Lisa con las Fast Track to Innovation Calls, con ciertos elementos, y realmente son consorcios pequeños. Tal como está definido a día de hoy en 2021, son consorcios de 5 entidades máximas o incluso pueden presentarse de manera individual. La gran novedad de este programa es que va a tener también entrevistas en la evaluación. No solo va a ser la parte escrita, como en prácticamente el resto de H2020, sino que va a haber entrevistas porque ya empezamos a hablar de negocio y la comisión quiere saber quién está detrás de ese negocio. De nuevo, el Program Manager va a tener algo de mano en la gestión de estos proyectos, porque seguirán siendo, en algunos casos, dentro de un portafolio y tendrá esa posibilidad de asignarles 50.000 euros extras. Para empezar, 2021 y 2022, este programa va a tener una elegibilidad limitada. Solo se van a poder presentar proyectos que venían de proyectos previos o resultados previos de programas FET, Future Emerging Technologies, y de los Proof of Concept, de las pruebas de concepto que se hacían dentro del ERC y que realmente estén preparadas para llegar a este punto. Finalmente, el último programa del Consejo Europeo de Innovación es el acelerador, el que ya conocéis, que estamos probando, y que la lógica fundamental es llegar a mercado, pero escalar en mercado, es decir, los 2 elementos a la vez. De nuevo, habrá oportunidad de ir a topics abiertos o a topics más dirigidos, parecidos a los que hemos tenido en las últimas convocatorias en mayo respecto al Green Deal, y el punto de entrada siempre estamos hablando de que estamos hablando en TRLs altos, TRL5, TRL6, es decir, ya estamos en una fase de demostración de la tecnología o del producto, y sobre todo que estamos en BRLs altos, es decir, estamos en unos BRLs, una madurez de negocio ya empezando a vender en mercado, empezando esas primeras ventas o esa primera sensación de estar probando el modelo de negocio, no conceptualizándolo, sino ya probándolo. Este programa, como hasta ahora, está claramente enfocado a pymes. Es un programa para pymes individuales y en algunos casos se ha hecho la excepción, o se verá un poco cómo se articula la excepción para mid-caps. Como os decía, la manera estrella de financiar este programa es vía subvención y vía capital, a la vez. La subvención gestionada con la agencia correspondiente, el capital vehiculado a través del fondo del EIC.
Como os decía antes, ya estamos aprendiendo cómo funciona. La idea es que en Horizonte Europa esos procesos ya estén bastante pulidos. Y lo que es verdad que para este acelerador hay nuevas condiciones a la hora de presentarse. Hay un proceso nuevo de evaluación, se parece al resto H2020 o al resto de Horizonte Europa, perdón, pero con unos matices muy relevantes. Aquí desaparecen las notas, no hay un 13, no hay un 14, no hay un 12 con 12, sino que va a haber un proceso de go, no go. Es decir, si usted pasa o usted no pasa, un proceso pasa o no pasa, en diferentes fases de evaluación. Seguiremos, por supuesto, con nuestra entrevista. Y luego tendrá otro elemento crítico y es que habrá unas resubmission limitadas. No se podrá presentar todas las veces que queráis, sino sencillamente 2 veces en cada una de las partes de este acelerador. Bien, esas son las 3 programas, pero como os decía, como este pilar quiere intentar integrar con el resto de ecosistemas, hay 2 procesos nuevos que se están creando. Hay un proceso que se llama Fast Track al acelerador, de nuevo, reutilizamos siglas. ¿Por qué? Porque lo que quiere este proceso es permitir a proyectos que se han financiado en otras partes de Horizonte Europa, fundamentalmente ERC y las KICs del EIT, es decir, esos proyectos que se han financiado o se han conseguido financiación a través de esas KICs, acceder directamente al acelerador saltándose una fase de evaluación. Aquí la manera de trabajar es siempre indiferente. No seréis vosotras las empresas las que os presentéis, sino que serán vuestras agencias financiadoras quien os haya financiado estos proyectos. En el caso del KIC, el KIC de turno. En el caso de Horizonte Europa, la agencia ejecutiva de turno, quien presente vuestra candidatura al acelerador. ¿Vale? Segundo elemento que existe nuevo, pues el plugin. Es decir, ese concepto para cosas, proyectos, resultados que vienen de dentro de Horizonte Europa, también pensado con proyectos, resultados que vienen de programas nacionales o programas regionales. De alguna manera, si estamos buscando esa sinergia, pues vamos a darles una vía para que eso sea verdad. Entonces, va a haber un programa piloto en 2021-2022, donde habrá una serie de programas nacionales y regionales acreditados que puedan saltarse esa primera fase de evaluación del acelerador. Y la lógica es la misma, es la entidad financiadora a nivel nacional o regional quien valora esos proyectos y quien los envía al acelerador. Bien, esos son 2 proyectos extras o 2 vías extras que podéis entrar a través al EIC. ¿Qué más podemos encontrar en este pilar? Si ya nos movemos a la parte del programa específica de ecosistemas europeos de innovación, bueno, pues este ecosistemas tendrá 3 partes. Tendrá una parte más informal, de discusión con los Estados miembros, con las agencias, vinculada a políticas de innovación. ¿Qué otras cosas, aparte de la financiación, son críticas para garantizar que la innovación fluya en Europa? De eso va el DIC Forum y habrá diferentes temas o diferentes grupos temáticos que discutirán el detalle de cada una de esas partes. Luego habrá una partida fundamentalmente destinada a mejorar esa conectividad entre ecosistemas, como hemos presentado antes, vía CSAs, vía acciones incluso de cofinanciación, permitiendo que, como os decíamos, esa conectividad no solo sea real, sino que sea efectiva y genere también nuevas posibilidades. Y finalmente, en este programa, o en esta parte del programa, se financiará los partenariados, el partenariado de PYME Innovadora. Toda la continuación de Eurostars 2, que sabéis que sigue funcionando desde hace ya 2 programas marco, se vehiculará a través de este programa, sobre todo la contribución comunitaria de la Comisión. Finalmente, el EIT sabéis que tiene su propia estrategia de innovación estratégica ya de 2021 a 2027, con lo cual el presupuesto que hay destinado en Horizonte Europa en este pilar es para dar continuidad a esa agenda, generando 2 nuevos KICs, 2 nuevas comunidades, una en industrias culturales y creativas y otra en 2025, que todavía está por definir. Y finalmente ya se ha trabajado, y por eso es una de las grandes novedades de este programa, es que los beneficiarios de los KICs sean beneficiarios directos de este proceso directo para el acelerador del EIC. Con lo cual, si veis, de alguna manera se contribuye en los 3 elementos a esa conexión de todo lo que está pasando en Europa con todo lo que está pasando a nivel nacional y regional. Por concluir y por daros un poco una foto final de posibilidades, sabemos que en el EIC tenemos 3 ventanas, una ventana abierta tecnológicamente potente que es el EIC Pathfinder, generar tecnologías TRLs 3, TRLs 4, abierta o vía challenges, un acelerador para generar empresa, generar negocio ya a TRLs altos y escalar en mercado, y luego tenemos unas zonas intermedias. Tenemos el Transition to Innovation, que permite esa pasarela del uno al otro y que, como os he comentado, estará más o menos limitada.
Tenemos las comunidades de los KICs que, aparte de su financiación, pueden acceder al final al acelerador, y luego en la parte de ecosistemas tendremos, por supuesto, la oportunidad de que participéis en los partenariados de pymes innovadoras, Eurostars 3, con las condiciones que marca este partenariado, y para el resto de actores que no sois empresas o que no sois centros, pero que sí que estáis muy metidos en lo que es en los ecosistemas, tendréis una serie de acciones de conexión y de colaboración entre diferentes ecosistemas. Y poco más. Yo creo que con esto acabo. Decir que estamos a vuestra disposición desde tanto CEDETI como de FECIT, en nuestra persona de Nicolás Ojeda en la parte de Pathfinder y el Transition to Innovation, y en la parte del acelerador y de ecosistemas, pues Esther Casado y yo mismo, que llevamos su tiempo, y también nuestro fichaje estrella para este programa, Lucía Íñigo, que estará también con nosotros. Muchas gracias, y si tenéis preguntas, pasamos ahora mismo a la sesión de preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, por esta exposición. Seguro que empezáis sin ninguna presión, porque los excelentes resultados del instrumento PYME en Horizonte 2020 nos marcan un punto de partida muy alto y, bueno, esperamos que sigamos en esos niveles o incluso superiores. Damos paso a las preguntas que nos han llegado. Tenemos la primera. Se ha comentado que habrá un proceso plugin para entrar al acelerador, desde programas nacionales o regionales acreditados. ¿Se sabe ya qué programas serán en España? Entiendo que quiera decir, ¿se sabe ya qué programas serán en España? Estamos trabajando ahora mismo en ese proceso. Se ha hecho un mapping general con toda la comisión, con todos los programas que hay a nivel europeo. En España se han identificado unos cuantos programas nacionales y regionales, y durante este año se procederá a ese proceso de acreditación de esos programas y a definir exactamente todas las reglas que marcan esas entradas al acelerador, al acelerador vía el plugin. Ok. Siguiente pregunta. En relación al EAC Accelerator, ¿se mantendrá la filosofía bottom-up o serán habituales las convocatorias restringidas por temáticas, como sucedió en la convocatoria de marzo 2020 dedicada al European Green Deal? Bueno, pues es una pregunta interesante, porque es verdad que en el pasado ha habido convocatorias temáticas, solo temáticas, y otras que han sido bottom-up. En el futuro se espera que existan ambas, es decir, bottom-up y temáticas, pero estamos viendo que según va evolucionando las versiones del programa de trabajo, serán a la vez en el tiempo. Es decir, se podrá presentar a la vez un Green Deal y un bottom-up, pero con presupuestos diferentes. Es decir, volveremos a una manera de gestionar las convocatorias con topics, si queréis verlo así, bastante más grandes que antes, específicos, pero a la vez para mantener la lógica. Como veis, este nuevo proceso de evaluación no es tan obvio, para que esa lógica del nuevo proceso de evaluación tenga sentido. Ok, siguiente pregunta. Parece que la evaluación del acelerador del EIC va a cambiar radicalmente. ¿Puedes anticiparnos en qué sentido? Sí, ha habido un informe de la Corte de Auditores sobre el instrumento PYME y ha visto que había mucha resubmission y que había elementos de esa evaluación que podían ser mejorables. También, hablando con el grupo de asesores del EIC, se ha visto que se esperaría un proceso de evaluación más parecido al que se hace en el capital privado. Entonces, este proceso va a cambiar y va a haber primero una evaluación rápida, un screening que llaman, con 5 páginas de propuesta, un vídeo, un pitch, y los que pasen a ese screening tendrán de alguna manera derecho a poder presentar la full proposal, la propuesta completa. Si no se pasa ese screening, obviamente se queda uno fuera. Una vez que se tiene derecho a hacer esa presentación del full proposal, la comisión prevé dar una serie de apoyos a esas empresas. Por un lado, business coaching, por otro lado, ha creado una plataforma de inteligencia artificial para ayudarles a generar esa propuesta, y una vez que llega a ese punto, pues pueden presentar sus proyectos como hasta ahora. Ahí habrá una evaluación remota y los mejores pasarán a una entrevista de Bruselas, pues más o menos parecido a cómo es este proceso a día de hoy. Muy bien, tendremos todos que aprender cómo funciona exactamente. Siguiente pregunta. Has comentado que las acciones de transición a la innovación del EIC van a estar limitadas en 2021. ¿Se espera que sea así durante todo el programa o crees que se irá abriendo la elegibilidad según avance Horizonte Europa? Bueno, realmente es una buena pregunta, porque efectivamente 2021 y 2022 esa elegibilidad va a ser limitada. La comisión quiere empezar despacio, es un programa nuevo y, sobre todo, pensando en la lógica del programa, donde pretende dar continuidad a tecnologías financiadas en FED, no tiene mucho sentido que se haga una convocatoria con poca tasa de éxito. Con lo cual, mi sensación es que vamos a empezar poco a poco. En 2021-2022 va a estar más o menos limitada, y mis expectativas es que no se abra demasiado tampoco en el futuro, por la misma lógica de esta acción. Ok, pues pasamos a la siguiente pregunta.
¿Cuándo serán las primeras convocatorias? Bueno, como sabéis, todo lo que estamos contando ahí está sujeto a aprobación final de todos los presupuestos, pero bueno, estamos esperando que esas primeras convocatorias, especialmente en la parte de la EIC, estemos hablando del segundo trimestre de 2021. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Fin de las preguntas. Luis, yo creo que tu exposición ha sido bastante clara. Esperamos mucho del nuevo equipo de EIC que nos mostrabas y con esto damos por finalizada la sesión relativa al Pilar 3 de Europa Innovadora.